Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Como les habíamos dicho hace unos días, no demasiados, estuvo por aquí el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, y empezó a contarnos proyectos y cosas que se tienen en mente. La gran obra de la legislatura, el Centro de Respiro Familiar, que ya se ha presentado, y la contratación, el mantenimiento y todo eso requiere, en fin, de músculo económico, de fondos. Y se nos ocurrió, digo, pues vamos a llamar al concejal de Hacienda, que yo no sé el hombre cómo tiene que estar en San Bartolomé con tanta, no sé si tanta presión, pero con tantos proyectos y tantas ganas de hacer cosas en San Bartolomé. Así que hablamos con Tono Rocío. Tono, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y muy bienvenido. Gracias. Es que da la sensación que tiene todo el día el alcalde tocándole en la puerta del despacho para que afloje la cartera. Bueno, es normal también, quieras o no, San Bartolomé en estos años se ha transformado. Yo creo que sentirnos orgullosos de tantos años de gobierno socialista ha permitido primero que hagamos obras de cierta envergadura, obras que nos satisfacen, vemos el futuro con mucho optimismo. Muchas veces se pasaron años muy duros en el municipio, bueno, en la isla en general, debido de la crisis, las administraciones estaban por una situación económica complicada, y repito, estos años de gobierno de estabilidad, sobre todo la estabilidad, la planificación, ha permitido que San Bartolomé sea un municipio, desde luego ya no es un municipio pobre, somos un municipio económicamente muy potente, y además le doy un dato importante, estamos a punto para un presupuesto en breve, estamos trabajando en él, y en este año prácticamente vamos a tener un presupuesto de más de 23,5 millones de euros, estamos hablando de un presupuesto de una envergadura ya importante. Después de esos años de gestión, bueno, y que permite, como dice Jaime, que el alcalde, pues bueno, venga a tocar las puertas, veamos los fondos que tengamos y seamos capaces, repito, de hacer obras de esta envergadura como contempla, incluso ver el futuro con mucho optimismo y hacer frente a las necesidades que los día a día nos demandan los vecinos, que para eso estamos. 23 millones de euros de... Más de 23 millones de euros, estamos hablando de una subida de casi 4 millones de euros del ejercicio anterior a este. Y de cuando se inició el mandato digamos, del actual equipo, encabezado por Alexis Tejera en el pasado, pues igual... Los presupuestos de San Bartolomé jamás pasaban entre 18 y 19, nunca llegaba a 20, ¿no? No llegaba nunca a 20, salvo cuando pides un préstamo de legislatura. Y estamos hablando de presupuesto real, con fondos, vamos, fondos y créditos iniciales, sin ningún tipo de préstamo, de 23,5 millones de euros. Repito, es un presupuesto real, es realista, es continuista y refleja, repito, esa potencia, esa estabilidad que nos ha permitido que el municipio a día de hoy sea un municipio económicamente pues, fuerte. Evidentemente tenemos muchas necesidades, seguiremos tocando puertas, pero repito, nos permite ver el futuro con mucha ilusión. ¿Y cuál sería la etiqueta que se le podría poner al presupuesto del 24? Unos presupuestos de inversión, sociales, no sé cuál es un poco, digamos, lo que predomina la directriz. Como siempre, nuestra política no es de ahora, hace muchos años son presupuestos sociales. Y además, yo pongo siempre dos claros ejemplos donde se refleja, porque al fin y al cabo las políticas municipales muchas veces están establecidas por prioridades, cada uno marca sus prioridades como en las familias, cada uno decide gastar dinero en lo que crea que es conveniente o en sus hobbies, pues el ayuntamiento es igual. Y pongo el ejemplo, San Bartolomé es tan social, no de ahora, hace muchos años, que por ejemplo, y lo decimos con orgullo, San Bartolomé es el único ayuntamiento de Lanzarote que tiene a día de hoy 2 guarderías. Es una política clara social, directa, hay incluso ayuntamientos que a día de hoy no tienen ni una, por lo tanto, y ayuntamientos mucho más ricos que San Bartolomé. San Bartolomé es el ayuntamiento que más dinero dan becas a los estudiantes a día de hoy, estamos hablando de casi 300.000 euros que hemos aumentado las becas, en 180 euros que cuando llegamos a 1.000 euros por estudiante. San Bartolomé es el único ayuntamiento a día de hoy que cuenta con un respiro familiar, lo va a contar con fondos íntegramente municipales. Está hablando de una obra que solamente la obra, Jaime, para que la gente se haga la idea, tiene un coste elevado, son un tipo de infraestructuras con necesidades sociosanitarias importantes, con mucha infraestructura sanitaria. Solo la obra fueron 700.000 euros, con fondos íntegramente municipales. Ahí nadie nos ayudó y al contrario, fuimos conscientes, como dice, nuestro sello era social y los fondos que tengamos fueron destinados ahí. El coste de ese servicio, que ya está estipulado, de ello salió a licitación, ya se han presentado, digamos, entidades del tercer sector, está hablando de 400.000 euros al año. Eso son, evidentemente, políticas sociales. Un proyecto muy ambicioso que estamos trabajando desde hace muchos años, que partió del compañero Alexis y hemos continuado con Isidro a la cabeza, que es la soledad no deseada. Yo creo que va a ser uno de los grandes proyectos, no de ahora, sino de futuro, de diagnosticar, que así lo hemos hecho. Estamos hablando que en su momento, hay que decir que se diagnosticaron 1.800 personas mayores que viven solo actualmente en sus viviendas. Un trabajo que se hizo importante. Se llamó uno a uno, se ven sus necesidades y a partir de ahí, evidentemente, se establecen pues, políticas, criterios, ¿qué necesitan esas personas? Estamos trabajando en eso. Y repito, son sellos puramente sociales, sellos socialistas,
creemos en lo que estamos haciendo y sobre todo mucha planificación. No es hacer las cosas, hay que planificar. Ustedes también reaccionaron con cierta celeridad y eficacia cuando la pandemia, en dos líneas fundamentales, y lo recordamos ahora, la ayuda a las familias, lógicamente, pero también creo que fueron el primer ayuntamiento en establecer ayudas ya hacia los autónomos y pymes, no en establecerlas, sino en liquidarlas, en pagarlas, ¿no? En ese sentido quería preguntarle cómo ha terminado todo ese expediente, si es que ha terminado. Lo digo porque Arrecife tiene unos follones bastante importantes con la Audiencia de Cuentas, porque hay muchas familias que probablemente tengan que devolver las ayudas. ¿Cómo está ese asunto en San Bartolomé, Tono? Pues en San Bartolomé estamos tremendamente orgullosos, primero porque es verdad que fueron momentos que se recuerdan con tristeza, hubo un parón generalizado y, como bien dice Jaime, establecimos dos ayudas claras. Primero fue ayudar a las familias con la creación de un banco de alimentos, no estamos hablando del típico, creamos realmente como si fuese un supermercado que a día de hoy sigue funcionando, y es verdad que hay menos usuarios afortunadamente, pero sigue funcionando. Y luego esas ayudas directas a los pymes, a los trabajadores, a los autónomos, que fuimos, yo creo que el único ayuntamiento, bueno, el primero de Canarias o el segundo, quiero recordar, donde se estableció una ayuda, pusimos una partida importante, cerca de 1 millón de euros, para que contase a esas empresas. Se dio en tiempo récord, se pagó, y a día de hoy, francamente, nosotros no tenemos ninguna constancia de que hay que devolver nada, todo el mundo lo justificó, las ayudas de las familias también están justificadas, por esa parte estamos totalmente tranquilos, el expediente no hay ningún problema, al contrario, Jaime, está resuelto, más que resuelto, de hecho estaba hasta olvidado ya. No, lo rescaté justamente por eso, hablando de las líneas de ayudas que han puesto ustedes en funcionamiento. Y de hecho, repito, el Banco de Alimentos, esa oficina, digamos, de intervención alimentaria, sigue funcionando a día de hoy, el objetivo es que siga funcionando durante muchos años. Es verdad, evidentemente, que ha bajado el nivel de usuario y nos alegramos, ojalá hubiese que cerrar ese banco de alimentos porque no sea necesario. San Bartolomé tiene fama, además de querer hacer las cosas bien y con seriedad y no dejar cabos sueltos. Pongo un ejemplo muy rápido, cuando tuvieron que devolver unos fondos de DUSI, creo recordar, que era medias con Teguise y con Tía, no sé si al territorio de la Algeria, el Ministerio de Hacienda le reclamó los intereses que había generado ese dinero en el banco de ustedes. Ustedes, claro, tenían que devolver el dinero, ahí no pusieron ninguna pega, pero les repateó que les cobraran intereses su propio partido, o el gobierno de su propio partido, recurrieron y Hacienda, el Ministerio, les tuvo que devolver ese dinero más los intereses que habían generado ese dinero. Lo digo por un ejemplo de que ahí no se regala nada a San Bartolomé, y de que las cosas se quieren hacer con seriedad. Afortunadamente tenemos unos servicios jurídicos muy buenos, hay que reconocer que la masa laboral del ayuntamiento son gente muy calificada, muchos sitios laborales más o menos, y hemos tenido la suerte siempre, primero con rigor, haciendo las cosas con criterio, siempre desde el punto de vista legal, pues al final si hay cosas injustas como que era eso, era un proyecto muy bonito, muy ambicioso, creo que se embarcaron varios ayuntamientos, donde fue un proyecto que se pretendía crear una especie de centro turístico en la Algeria. Por diferentes cuestiones no salió, sobre todo por permiso y cuestiones medioambientales, y el Ministerio, me acuerdo, de forma, no sé, torticera, nos reclamaba intereses. Al final, afortunadamente, repito, esos servicios jurídicos buenos que tenemos, conseguimos no solamente que nos volviese el dinero, sino que los intereses, francamente, fue algo insólito. Pero bueno, son cuestiones que no, pero lo pongo como ejemplo y como contrapunto con algo que me imagino que ustedes no estarán demasiado satisfechos en cómo está, porque es un tema que no está saliendo bien, y no es achacable al ayuntamiento, pero que debe ser como una piedra en el zapato que tendrán ustedes. Hablo de los molinos, ni siquiera parque eólico, los molinos de Montaña-Mina, que no hay forma de quitarlos de en medio, y encima les han arrimado la culpa ahora porque se ha caído un aspa. Efectivamente, verdad que ese expediente nos da pena porque estamos hablando de que esos molinos llevan parados, yo creo que más de 10 años. Es lamentable el estado que están. La situación creo que la gente la conoce, y yo no la resumo brevemente, es una explotación que en su momento establecía una empresa privada, los suelos son municipales, la empresa se arruinó, entró en concurso de acreedores, vino otra empresa, ganó el concurso, incluso la obligación era desmantelar ese parque, porque repito, a día de hoy ese parque no se puede repotenciar, primero por temas de AENA, por servidumbre, y porque la normativa no lo permite. Y aún así, se puede repotenciar significa que ahí no pueden haber molinos. Efectivamente, y aún así, si se pudiese, estamos hablando de que es una potencia mínima, porque hay que decir también que esos parques son tan antiguos, que para que la gente lo entienda, la potencia que está ahí instalada es de 1,2 megavatios. Los molinos actuales, esos que vemos enormes ahí que están justo al lado, son los molinos de 2,5 megavatios, un molino duplica los 5 actualmente. Por lo tanto, aunque se pudiese repotenciar, entendemos que el beneficio es tan mínimo, la rentabilidad de ese parque es poca porque la potencia instalada es muy poca, y va en contraprestación con el impacto visual. Nosotros entendemos que esa rentabilidad sería mínima con el impacto que produce. Por lo tanto, incluso hemos decidido
que ahí no queremos molinos, que se desinstale ese parque, que se desmantele primero, por una cuestión de principio, y segundo, evidentemente, la más importante, por una cuestión de seguridad. Ese parque ya está en un estado lamentable, está en un estado muy peligroso, hay informes que así lo avalan. Nosotros hemos hecho nuestros deberes, en cierta forma. Le hemos requerido 3 veces, no una, sino 3, la última fue en mayo, cuando el episodio de que ese molino pues empezó a girar y medio explotó, porque eso le pasa a los 4 restantes, incluso ese se ha vuelto a caer la carcasa. Le hemos requerido porque el competente en este caso, último, eso está más que estudiado por nuestros servicios jurídicos, evidentemente primero es la empresa adjudicataria que evidentemente pues tiene un coste elevado de desmantelar y se hacen medio los locos. Y a última instancia, el competente último es el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Energía. Esto es así y tienen que desmantelarlo. Hemos hablado esta semana con técnicos del Gobierno de Canarias, dicen que sí, que van a iniciar el procedimiento de desmantelamiento, pero la realidad es que a día de hoy no. La próxima semana ya tenemos una reunión política con los consejeros y viceconsejeros del Gobierno de Canarias para de una vez por todas, evidentemente, ejecutar eso y que se decide que se proceda al desmantelamiento. Nosotros tenemos las cosas claras, evidentemente esto no puede continuar más porque, repito, hay un tema grave de seguridad. De hecho, la semana pasada, con un poco de viento, la carcasa se está cayendo a trozos. Y la Administración también hemos estudiado el asunto y tenemos claro, evidentemente, vamos a dar un plazo prudencial porque así en los últimos requerimientos lo ponía, y si no se actúa, la única vía que nos queda es la vía judicial. Pediremos una cautelar por temas de seguridad para que eso se desmantele, porque no podemos pretender que eso siga ahí sin edie y hay un tema grave y evidentemente no queremos que por temas de seguridad pase algo ahí. Es una cuestión puramente, Jaime, de procedimiento administrativo, evidentemente un coste que tiene elevado, pero la seguridad prima ante todo y sobre todo la vida de las personas, por lo tanto vamos a decir de una vez por todas, vamos a dar un plazo prudencial evidentemente al nuevo gobierno, son conocedores porque lo saben, pero si no se actúa no nos queda otra vía, evidentemente, que la vía judicial a través del cautelar es lo que proceda para que esos molinos se desmantelen de forma inmediata. Bueno, yo decía que es probablemente la piedra en el zapato más gorda que tiene, no sé si tendrán alguna otra. Por ejemplo, se me ocurre preguntarle, han presumido del buen momento económico del Ayuntamiento de San Bartolomé, gracias al propio Ayuntamiento de San Bartolomé, usted lo ha reiterado. No sé cuál es su grado de satisfacción en cuanto al reparto de los dineros, el Cabildo, Gobierno de Canarias, si está preocupado con la anunciada rebaja ahora del IJIC o está satisfecho de cómo Hasta la fecha no hemos tenido que, es verdad que los fondos de cooperación municipal, ya sea del Cabildo, evidentemente el reparto podrá ser mejor o peor, pero por lo menos equitativo. Los fondos FEDECAM, pues bueno, proporcionalmente también. Es verdad que nos está costando más, y pongo el ejemplo, el Gobierno de Canarias es verdad que hemos tenido un pequeño problema, nos está costando concertar citas con los diferentes políticos, antes era mucho más fácil, cuando es de un mismo grupo, pues tocas el teléfono y está. Y tenemos un problema y realmente yo creo que esperemos que no sea la tónica a seguir, estamos preocupados y pongo el ejemplo, sobre todo con el Gobierno de Canarias, con el Centro de Salud de Playa Honda, es un asunto que debido a la urgencia, porque así lo era en su momento, el Ayuntamiento ya se dio el suelo, ya está el proyecto, lo hizo el Gobierno de Canarias, está presentado y aprobado, y vemos ahora que en la partida de los presupuestos del Gobierno de Canarias no se pone apenas 50.000 euros, que eso no da ni para, de hecho eso normalmente se pone para la realización del proyecto. Ya nos hemos puesto en contacto, creo que ha sido un error, o le exigiremos que ya no hay excusa, porque realmente no hay excusa. Normalmente cuando no se hacen las obras son porque no está cedido el suelo o porque no está hecho el proyecto. Aquí en este caso están las dos cosas. El Ayuntamiento ha actuado con rapidez, el propio Gobierno de Canarias entendía que era prioritario, por lo menos el anterior gobierno, y de hecho nos apuraban a nosotros, y ahora vemos como que no hay ese interés. Vamos a decir una enmienda del presupuesto, evidentemente esperemos que no sea la tónica general y que ese centro de salud cuente ya con financiación para que se empiece a construir pues a finales del próximo año, o se adjudique aunque sea la obra. Y una obra que corresponde ejecutar al Ayuntamiento de San Bartolomé porque hubo esa excepción de que el Gobierno de Canarias transfirió los dineros a San Bartolomé para hacer el colegio antes llamado El Quintero, alcalde Alexis Tejera, pero claro, ahí hay un dinero consignado de X, no recuerdo... Más de 7,5 millones. 7,5 millones, pero tal y como están las cosas hoy, que uno empieza a hacer una obra y enseguida se da cuenta que necesita más dinero, o que se ha roto no sé qué, o que... No sé si tienen un margen, y a quién correspondería ese margen, si a San Bartolomé, al bolsillo de ustedes o al del gobierno. Bueno, hay que decir que afortunadamente esto, como bien dice Jaime, es una obra que lleva encasquillada muchísimos años. Es verdad que estamos ya en el último paso, y esto sí es verdad que conviene explicarlo. Hay que decir que las obras, los colegios, normalmente la competencia es de la construcción del Gobierno de Canarias.
Nosotros entendiendo que debido a la saturación, porque el Gobierno de Canarias sí tiene mucho presupuesto, pero a veces los departamentos pues no somos los ágiles que son, y tenemos la capacidad, si lo asumimos, firmamos un convenio, nosotros como ayuntamiento sacamos esa obra a licitación. El dinero ya está ingresado, es verdad, hemos cumplido. Estamos, incluso hubo una revisión de precios, como dice Jaime, que incluso el proyecto se ha revisado en este tramo, pero ahora está ya en la fase de contratación, hay que decir que en breve, eso, incluso estaba previsto que saliese ahora en noviembre, pero como somos bastante ambiciosos y estamos planteando posibles mejoras económicas a ese proyecto, ya es una cuestión puramente del ayuntamiento. Afortunadamente fuimos capaces de nosotros asumir una obra de esa envergadura, no siendo competentes, porque entendíamos que como ayuntamiento, como le decía, debido a la masa laboral, a esa cualificación que tenemos muchos departamentos, somos capaces de sacar obras de esa envergadura mucho más rápido que otra administración. Está ya en contratación, solamente, digamos, apretar el botón para salir a licitación en breve. Estamos haciendo mejoras para que las empresas licitadoras mejoren todavía más el proyecto. Yo creo que si todo sale bien, porque antes de que acabe el año ese proyecto ya estará en licitación para que aquellas empresas que quieran pues liciten y sea una realidad ese, bueno, en este caso el compañero Alessi, creo que es un reconocimiento que él se merecía, ese tan ansiado colegio que muy necesario es, por cierto, en el municipio de San Bartolomé. Y en cuanto a la descongestión de esta zona de Playa Honda, ya han empezado las obras de ese puente, que algo va a solucionar, pero la gran obra, incluso para crear una zona amable entre las dos Playa Hondas, es o el soterramiento o esa circunvalación que ya está en redacción en el proyecto, que también iba a convertir en Rambla lo que ellos autovía, pero yo no sé si hay ciertas dudas ahora lo que puede pasar entre que lo adjudicó el gobierno socialista y que estos querían soterramiento, pero que ahora Jacobo Medina dice que a lo mejor las dos cosas y no sé qué. Ese es el claro ejemplo de la política, ¿no? Muchas veces de los torticeros de la política. Cuando se está en la oposición o gobernando, se opina de una forma diferente y luego al contrario. Muchas veces por hacer daño. Esto es un tema que saltó antes de las elecciones y parecía que se le iba la vida a los políticos, sobre todo a la oposición, de hablar de este tema. Parece que ya de este tema no se habla. Pero mira, esto es un ejemplo claro y siempre ha sido la postura del Ayuntamiento de San Bartolomé, el anterior grupo de gobierno, que esto partió de la idea del compañero Alessi Tejera, y los actuales. Nosotros siempre, nuestra primera intención era que actualmente esa autovía como está no puede continuar. Hay un problema primero, no solamente de saturación de tráfico, no nos compete a nosotros, sino de división de las dos Playa Honda. Playa Honda comercial y Playa Honda residencial no están conectadas, de hecho a día de hoy es penoso, es prácticamente una acera de 90 centímetros que ahí no caben dos personas. Nuestra primera acción más inmediata fue un proyecto que nació del ayuntamiento, de acuerdo con los técnicos del Cabildo, esa famosa obra que se está haciendo actualmente, que es bueno, no es un parche, es una obra de efecto inmediato, que eso lo que viene es claramente lo que queremos como administración. Primero, mejorar la conectividad, la accesibilidad, porque eso va a ser un cambio totalmente radical, conectar las dos Playa Honda. Estamos hablando que ahora es otro puente, otro túnel, con una amplitud acorde, de una acera de más de 3 metros, va a conectar las dos Playa Honda y eso va a permitir que la movilidad y la accesibilidad mejore. Evidentemente, la obra de futuro, la obra necesaria, que ya no es de futuro, es una realidad, es presente, porque esa autovía no da para más. Ya como bien dice Jaime, sea variante norte, soterramiento, nosotros apostamos que se haga algo, lo que técnicamente, evidentemente, sea mejor, o lo que los técnicos digan, porque es verdad que aquí hay mucha parte política, pero también hay mucha parte del técnico. Como bien dice, nosotros lo que queremos, ya sea por la variante norte o por el soterramiento, lo que apostamos es que cuando esa obra acabe, ese margen que se queda entre dos Playa Honda se convierte en un bulevar amable, una zona verde, un parque urbano, lo que sea. Porque ello, es más, le adelanto que el propio Gobierno de Canarias, justo antes de la pasada mandato, hizo un proyecto, en este proyecto, de ese bulevar, de una idea inicial. Por lo tanto, queremos que haga lo que se haga, repito, somos conscientes que hay muchos temas que debatir, sobre todo temas ambientales. Espero que los nuevos gobiernos lo traten con la mesura o con la intención que lo hacían, o con buenos ojos, y decidan, lógicamente, pero lo decidan ya de verdad. Ese proyecto se está redactando y sea lo que sea, nosotros apostamos primero que se resuelva, es un tema insular, la movilidad entre las dos Playa Honda de forma egoísta como municipio y que se transforme en un bulevar, claro, porque las dos opciones son posibles, soterrar o LZ. El bulevar se tiene que hacer sí. Bueno, la última y terminamos porque se ha anunciado ya la renovación del aeropuerto de Lanzarote. AENA tiene muchísima fama, que se lo digan a ustedes, de si se puede escaquear dos impuestos, se los escaquea, incluso con sus propios trabajadores. Ahí está la imagen vergonzosa de los no aparcamientos para su personal, ¿no? ¿San Bartolomé estará vigilante para cobrarle todas las tasas y alguna más si puede, no? Por supuesto, sí, hemos escuchado supuestas intenciones de ampliar, evidentemente somos conscientes que el aeropuerto hay que ampliarlo.
estaremos avisados, pero sí, AENA son especialistas en presentar y no pagar nada. De hecho, lo que han pagado Dios ha sido a golpe de masazo, pero de masazo de sentencias judiciales, porque no hay ni un solo impuesto o tasa que no haya sido revisada por cuestiones judiciales. Ojalá hagan esas inversiones para nosotros, ojalá, pero francamente creo que paguen los impuestos y tasas como cualquier vecino, como cualquier empresa del municipio. AENA no son más ni son menos, muchas veces, ¿verdad? Tienen un régimen especial en cuanto a la edificación, sí, ante la posibilidad, pero el régimen de pagar es igual para todos, lo que pasa es que muchas veces parece que no lo entienden. En fin, Toro, muchas gracias por haber venido hoy aquí y que pase un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos, se incorpora ya, regresa Paola y se incorporan nuestros compañeros periodistas para completar la jornada de este miércoles.